Ya, bien. Entonces, claro, la idea de esto ya hemos conversado un poquito. Hoy día simplemente vamos a terminar por así decirlo, formalizar lo que hemos conversado. Y el punto, la pregunta es cómo podemos representar objetos tridimensionales en el computador y ver que esto sea rápido, que sea automático, que sea eficiente. Y no solamente eso, sino que también el objetivo que tenemos para representar el objeto en tres dimensiones en el computador. O sea, si lo queremos manipular, si queremos conocer sus relaciones topológicas, por ejemplo, quién es vecino con quién, etcétera, o aplicar un algoritmo X que podría ser justamente para cosas ya más avanzadas que son simulaciones mecánicas, ver qué pasa si choco un objeto contra una muralla a 30 kilómetros por hora, cosas de ese estilo. Entonces, la representación de un objeto tridimensional a través de un modelo de alambres puede ser visualmente en vivo, ¿ya? O sea, si este es mi objeto alambre, ¿ya? Que es como la representación de un hipercubo, eh, la pregunta es cuál es su verdadera representación tridimensional. Y claro, podría ser cualquiera de estas, ¿ya? En función de las caras. Y nosotros ya hemos estado viendo algunos modelos. Por ejemplo, aquí lo que ven en la parte izquierda son unas mallas, que son mallas de superficie, que la utilizan harto los mecánicos para ver cómo se comportaría una pieza antes de efectivamente hacerla de forma física. Y también una vez que la realizaron, eh, quizás analizar qué pasaría si la hicieran con otro material, por ejemplo, para conocer propiedades de cómo se podría llegar a comportar esto, dado que por aquí quiero hacer pasar un flujo de algo, por ejemplo, si es de agua no es lo mismo que si es que quiero pasar por aquí petróleo. Eh, y ver qué es lo que pasaría frente a distintos comportamientos, o sea, qué presión me aguanta esto, por ejemplo. O si esto tengo que diseñar una pieza que se tiene que acoplar con una por aquí y con otra distinta por abajo. Y por lo tanto quiero estar seguro de que esta pieza me vaya a funcionar porque esta pieza es carísima o eh, cualquiera sea la restricción, ¿ya? Eh, entonces, a partir de ello yo puedo realizar un montón de otras cosas para hacer simulaciones de verdad, de conceptos, eh, como serían estos análisis físicos netamente tal. Hay veces que la representación del objeto no me interesa tanto su superficie, sino que también me interesa ver más bien cómo se conectan las cosas. Por ejemplo, aquí vemos un ejemplo de una mano y quizás estoy viendo las venas, porque me interesa modelar algo particular de eso. También hay veces que quiero combinar objetos, por ejemplo, una representación superficial con otra representación que ya es más que muestra la parte interna de lo que quiero representar. Y cosas increíblemente complicadas como esta de aquí abajo, esta morada que aparece acá, que también puedo utilizar cosas como escáneres tridimensionales. Existen ya hoy en día básicamente escáneres tridimensionales que básicamente funcionan con un láser. Ustedes tienen que dejar el objeto en algo así como una balanza, por así decirlo, y tienen un láser que va barriendo la superficie y en función de eso utiliza algunos algoritmos de reconstrucción de mallas, por ejemplo, como sería algo así como marching cubes o cosas por el estilo, y eso les puede escanear la superficie de su objeto tridimensional, ¿ya? Ahora, ¿qué tan bueno es el scan? Eh, va a afectar, por supuesto, finalmente el nivel de representación que vaya a tener el objeto. O sea, si tienen un objeto que es pequeño y que tiene muchas particularidades, claro, ahí tienen que ser capaces ustedes de ajustarlo para que el scan finalmente represente efectivamente el objeto que ustedes querían representar. Si hay algoritmos con problemas, fácilmente se pueden ocurrir cosas como las que vemos aquí en morado, donde nos cuesta realmente distinguir qué pasó, digamos, o sea, o qué está representando. Eh, y por lo tanto también hay veces que yo, como les decía anteriormente, hay mezclas de cosas. Por ejemplo, aquí al centro abajo, esto se utiliza muchas veces para hacer el modelamiento de músculos.
en donde aquí tengo lo que se llaman generalmente forceps, que son como que realmente intentan hablar como si fuera una hilacha, entre comillas, de fuerza, y yo tiro este hilo y eso hace que o el músculo se levante o reaccione de cierta forma. Entonces, voy a estar con estos hilos que son, por así decirlo, unidimensionales en un universo tridimensional, van a ejercer una cierta fuerza sobre un objeto que es tridimensional completamente, que puede ser solamente el cascarón o puede tener elementos internos también. Y por lo tanto, claro, mientras más mezcle yo cosas, bueno, más difícil, por supuesto que es a nivel computacional, pero naturalmente también es mucho más realista. Hay veces que voy a querer, por ejemplo, mezclar nubes de puntos, o en otras veces voy a querer tener triángulos, como serían los casos de los extremos inferiores. Aquí vemos una representación, podría ser perfectamente de unas moléculas, eh, y a partir de ello, entonces tengo una nube de puntos. Y muchas veces hay un problema que es no menor, dada una nube de puntos, ¿cómo puedo reconstruir la superficie? Que sería algo equivalente, así como lo que ocurre en la parte derecha, abajo, que yo utilizando esos puntos puedo generar una triangulación del dominio. Una vez que tengo la triangulación, puedo generar también una discretización tridimensional hacia el interior utilizando tetraedros, por ejemplo. Y así tengo muchas formas de resolver los problemas. O sea, no es solamente las mallas que yo les he mostrado, sino que son muchas veces combinación de muchos tipos de representación en función de la complejidad de la simulación que yo quiero lograr. Eh, entonces, aquí la representación geométrica en 3D es el pilar de la computación gráfica, de la visualización, de la robótica también, y de los CAD. Los CAD son Computer Assisted Design, y son toda la gente que hace diseño gráfico, básicamente. Por ejemplo, para hacer, los arquitectos los utilizan para hacer edificios, para modelar, digamos, qué tan bonito quedaría, pero luego llegan ingenieros estructurales o civiles, por así decirlo, que van a agarrar esos modelos CAD y van a utilizar cálculos de fuerza sobre ellos para ver si este edificio monstruoso que organizó el arquitecto aguanta un terremoto de grado 8, por ejemplo, o de grado 9, en función de todas las condiciones que tienen que agregar al modelo. Entonces, ahí, nuevamente les insisto, hay distintos tipos de representaciones para distintos tipos de problemas. El arquitecto, no, en Chile por lo menos, el arquitecto no le importa si el edificio se cae o no, o en realidad no es su pega, ¿ya? Eh, Va a ser pega del el ingeniero civil o el estructural, el hacer que esa obra de arte, entre comillas, que hizo el arquitecto se pueda mantener en pie bajo un terremoto de grado tanto, de grado X. En otros países no es así, ¿no? En Europa, en Estados Unidos, los arquitectos también tienen la responsabilidad muchas veces de ¿cómo se llama?, estructural de su edificio. Entonces, ahí hay algunas diferencias. Aquí eso se deja más para un ingeniero calculista, por así decirlo, y el arquitecto no es que sea completamente ajeno a esto, que no tenga ni idea de fuerzas ni de cómo se llama, ni de las restricciones que existen, pero claro, yo creo que en Chile se acepta mucho más que el arquitecto que trabaja en eso, digamos, ve más una parte quizás un poco más orientado a lo visual, a lo estético. No 100%, pero un poco más hacia allá. Y entonces, luego la pregunta es, ya, ok, yo sé o sea, tengo toda esta, quiero hacer todas estas cosas, pero el punto es cómo los almaceno, cómo los represento. Y por supuesto, cuando ya este mismo edificio, que primero nos preocupamos solamente del cascarón, cómo se veía por fuera, sin preocuparnos de las cargas, de toda la parte física, bueno, luego va a llegar el estructural y va a decir, ya, no, ahora necesito un modelo de verdad. Algo en donde yo pueda simular, digamos, qué pasa si aplico fuerza, no sé, cargas transversales, digamos, de tal magnitud y ver cómo actuaría
frente a tal cosa. Y si, y si no, y si el edificio se cae, entre comillas, en el simulador, bueno, ahí es importante ver qué puedo hacer yo para que las estructuras se puedan mantener, eh, ¿cómo se llama? Modificándolas o pidiéndole al arquitecto, no sabes que esto es demasiado volado, si queremos hacer esto, va a salir una burrada de plata y no sé si la gente lo va a querer. Entonces luego van esos van y venes entre cuánto se está dispuesto a pagar por una obra de arte, entre comillas, y que por supuesto que sea funcional y que se vaya a mantener en el tiempo, que vaya, en nuestro caso en Chile sobre todo, a resistir terremotos. Eh, y también, gracias a lo mismo, gracias a las representaciones tridimensionales, obviamente, como Chile es un país sísmico, tenemos varios científicos estructurales de nivel mundial que han desarrollado incluso nuevas formas de construir edificios en base a simulaciones, utilizando simulaciones que utilizan en muchos casos mallas geométricas o que utilizan nube de puntos o que utilizan otro tipo de representaciones, pero al fin y al cabo utilizan representaciones para modelar entonces cómo, qué pasa si aplico ahora tal técnica de construcción, si es que esto se mantiene mejor o no, ¿de acuerdo? Entonces les voy a mostrar algunos ejemplos. Eh, aquí, aquí hay algunos tipos de representación. Por ejemplo, para sólidos tenemos los voxeles. En 2D hablamos de píxeles, en 3D podemos hablar de voxeles, ¿ya? Em, por ejemplo, cuando nosotros tenemos escáner de resonancia magnética, si ustedes tienen que hacerse un MRI, ¿ya? Eh, ¿Cómo se llama? Van a tener que pasar por estas cosas como bobinas gigantes, digamos, ya sea su cabeza, su pierna, depende de qué es lo que le estén analizando. Y en realidad, lo que nos entrega como resultado estos escáneres son cortes de imágenes 2D, pero a partir de esta, como yo sé a qué distancia están cada una de estas fotos que yo estoy tomando, entonces puedo reconstruir sistemas tridimensionales, ¿ya? Y los voxeles entonces van a tener una dimensión tal que son cubos, perfecto, o sea, claro, son cubos, cuyo largo ¿cómo se llama? Del arco, que es constante para un cubo, es la distancia entre dos imágenes, ¿ya? Entonces, mientras más preciso es el escáner, menos es la distancia entre dos imágenes y por lo tanto más voxeles vamos a generar, ¿ya? Y generar voxeles, entonces, claro, tenemos una imagen que puede ser mega detallada, pero va a pesar una cantidad de gigas ya derechamente, cuando estamos hablando de la imagen en bruto, porque tiene que almacenar toda la información, claro, no es un cubito, sino que entre dos imágenes hay n por m cubitos, ¿ya? En donde n por m va a ser el ancho y el alto de la imagen. Y, y la distancia entre las dos imágenes les va a dar el tamaño del cubito. Entonces, imagínense que en un escáner tomamos, no sé, 100, 200 imágenes. Podemos fácilmente llegar a gigas con este tipo de reconstrucciones. Una vez que tenemos algo que es bastante fino, entonces podemos utilizar algoritmos para simplificar estas superficies, porque claro, hay muchos, eh, por ejemplo, les doy un ejemplo burdo, si yo hago el scan de una caja, ¿ya? En realidad, claro, voy a tener 1 millón de cubitos chiquititos que representan mi caja, pero yo sé que eso yo lo podría simplificar para que en el fondo se traduzca en 6 caras que hacen la caja, el cubo, y cada una de ellas en 2 triángulos. Entonces, con 12 triángulos yo puedo representar una caja sin ningún problema. Pero si hago el escaneo de este objeto, claro, va a generar una cantidad de cubos chiquititos, uno al lado del otro, que como les decía, mediante otros algoritmos yo puedo simplificar la superficie. Y por ejemplo, si dos triángulos tienen la misma normal y son contiguos uno al lado del otro, en el fondo estoy en un plano. Y entonces podría yo unir esos dos triángulos.
y generar un rectángulo, y así si otro más se me une, entonces puedo generar una cara más grande y así sucesivamente. Otro tipo de cosas cuando nosotros queremos ver sólidos son los árboles BSP, que fueron los que vimos la clase pasada, ¿cierto? Y que esos nos sirven para ver, básicamente, cuando estoy trabajando con sólidos, ver las posiciones de qué cosa está una antes de otras. Y así tienen varios más. En las superficies tienen mallas tridimensionales, ¿cierto? De triángulos, como ya hemos visto en varios ejemplos. Tienen también superficies paramétricas. Yo puedo definir, por ejemplo, eh, una esfera sin tener ningún triángulo. Simplemente utilizo la ecuación paramétrica de la esfera y con eso ya sé si estoy dentro o fuera de la esfera o si estoy justo en el borde de la esfera. Y con esa representación, con esa ecuación paramétrica, no necesito nada más, no necesito los triángulos. El problema es que estas funciones paramétricas sirven para objetos muy particulares y, por ejemplo, yo no puedo tener la ecuación paramétrica de un auto. Es imposible. O sea, un auto es una conjunción de funciones que en realidad no puedo definir un auto a partir de esferas, de rectángulos, de tetraedros, que sería como, digamos, lo paramétrico. Necesito muchas más cosas. Y así tienen otras más, datos brutos, claro, muchas veces también se trabaja con nube de puntos, un rango de imagen, conjunto de polígonos, y estructuras de alto nivel, aquí, bueno, aquí aparecen los skeletons, los modelos jerárquicos, y los skeletons son cosas bien entretenidas. Básicamente, si ustedes quieren representar a una persona que está caminando, eh, lo pueden representar con poquitos puntos. Así, el típico modelo cuando se ve en las películas, que uno ve el esqueleto de una persona que básicamente son como, eh, no sé, unos 8 segmentos y un círculo que representa la cabeza. Y los 8 segmentos representan, digamos, no sé, dos para los brazos, uno para el torso y otros 4, digamos, para las piernas y otro, no sé, para qué otra cosa. ¿Ya? Entonces, la gracia de los esqueletos es que les permite trabajar con simplificaciones de la geometría y luego más adelante cuando ya vayan a cosas como el rendering, en el rendering que estuvimos conversando también durante una buena parte de una clase, es que ustedes van a cargar ya el otro tipo de cosas, pero cuando quieren trabajar con cosas simples para ver si algo se ve real o no, eh, claro, pueden trabajar con esqueletos. Así que tenemos muchas formas ¿cómo se llama?, de obtener datos y de trabajar con ellos según la aplicación que nosotros queramos realizar. También tenemos las nubes de puntos, que son conjuntos de puntos no estructurados. Nuestro cerebro es súper bueno para identificar estas cosas, pues, para identificar patrones. ¿No? Estamos optimizados para eso, entre comillas. Y aquí hay un pequeño ejemplo, una nube de puntos, si ustedes lo quieren ver como un archivo de texto, es simplemente un archivo que tiene n, donde n es cuántos puntos hay. Y como yo sé que estoy trabajando en 3D, entonces tengo que tener la lista de coordenadas X y Z para los n puntos. En realidad aquí debería llegar hasta n-1 porque dije que iba a tener n puntos y partí desde cero. Pero bueno, son un detalle. Ahora, una vez que tengo la nube de puntos, si yo quiero generar ¿cómo se llama? Una triangulación de este espacio, entonces necesito conectar índices. Y para ello entonces necesito otro tipo de cosas. Eh, Así que eso era un poco, les voy a mostrar un ejemplo de un archivo, que es un archivo OFF, que es lo que permite hacer una triangulación, por ejemplo. Voy a salir de aquí. Denme un segundo. Entonces, ya, les voy a compartir mi terminal.
Em, entonces, a ver, ¿qué había? X.off. Ah, están viendo el terminal, ¿cierto? No, porque aquí no estoy seguro si es que... Ya, perfecto. Entonces, aquí, este es un archivo de texto, ¿ya? Cuya extensión es .off, y es porque alguien creó la extensión .off. Eh, y para hacer un archivo .off, simplemente ponen off, luego viene la cantidad de vértices que va a haber, la cantidad de caras que va a haber, y esto es para decir la cantidad de normales que ustedes van a adjuntar, digamos, en su archivo off, pero si quieren omitirlas ponen cero, así que casi nadie en realidad pone las normales. Las normales se podrían utilizar para hacer, para ver, por ejemplo, si el objeto va a ser más, ¿cómo se llama? Cómo va a, cómo la luz se va a comportar frente a este objeto. Pero bueno, si no les importa la parte, digamos, de luminosidad, pasa eso. Entonces, aquí tenemos X0, Y0, Z0, ¿de acuerdo? Y este, entonces, porque es el primero, es el vértice cero. Esto va a ser, cuando yo trabaje con índices, voy a decir que este es el punto cero, por así decirlo. Y este va a ser el punto 1, y este va a ser el punto 2, y así continúo. Entonces, si, por ejemplo, ahora quiero ir a ver cómo están definidos los polígonos, punto 3156, fíjense acá. Aquí, ahí ya terminé con mis vértices X y Z, ahí estaban los 3156 puntos, ¿ya? Y a continuación vienen los 6000 y tantos polígonos que dijimos que iban a haber. En particular aquí son triángulos. Y para definir entonces cómo voy a tener mis polígonos, en el off lo que se hace es que yo voy a decir, primero, cuántos índices voy a tener. Como digo 3, entonces esto es obviamente un triángulo. Y esto quiere decir que voy a tener un triángulo que va del punto 0 al punto 1 al punto 2. Y esto está implícito según la posición que está en el arreglo de vértices. Lo que viene a continuación para este formato de archivos es que yo les puedo especificar un color. Y entonces está RGB, ¿ya? Y este RGB está en la escala de 0 a 1. Y 1 es el blanco, el 0 es el negro. Así que esto se está representando puras caras blancas. Si avanzo un poco, por ejemplo, aquí ya me salté a otra cara, no sé cuál es, pero esta cara se compone por los puntos 2949, 236 y 1111. Y también es de color blanco, ¿ya? Entonces así puedo continuar hasta el final. Ahí llegué al final y se me acabó el archivo. Entonces, ese es un archivo de texto que me define una geometría. Pero, claro, el punto cómo puedo leer este archivo. Entonces, yo puedo tener aplicaciones, por ejemplo, GeoView, que ya lo hemos utilizado anteriormente, y le paso el archivo. Esto se va a demorar un poquito porque tiene que abrirlo por primera vez. Voy aquí a compartirles mi pantalla actual. Bueno, no les voy a compartir eso. Ahí estamos con lo que ya les había mostrado alguna vez, ¿ya? Ese archivo, el en.off, es esto, cuando lo lee este visualizador. Y claro, aquí está representando las caras de color blanco. Y con eso basta, digamos, para definir una geometría, ¿ya? Ni siquiera estoy calculando las normales, sino que las normales las calcula el mismo programa en función de la lista de triángulos que yo les estoy pasando. Entonces, vamos a ver otras cosas. Les voy a mostrar ahora qué pasaría con otro tipo de archivos. Estoy cargándolo, ok. Entonces voy a volver a compartirle el terminal. A ver, mejor les voy a compartir la pantalla. Ya, aquí estoy compartiendo mi pantalla. Entonces,
Aquí, por ejemplo, vamos a ver otra extensión. Ya vimos un off. Les voy a mostrar este cs5 r5d.btk. Y aquí voy a agrandar un poquito mi terminal. Ya. Eh, este es un archivo BTK, ¿ya? Ellos, cuando se generó el BTK, es por Visual Toolkit, ¿ya? Y esta es la versión 2.0. Estoy diciendo que esta es una grilla no estructurada y que se llama así, CS5R5D. Y que lo tengo en formato ASCII. Y ahora viene mi dataset de una grilla no estructurada. Estoy diciendo que voy a tener, en este caso, 22.257 puntos de tipo float, ¿ya? Y aquí ni siquiera necesito estar diciendo que este es X0 y 0Z0 y Enter, ¿ya? Simplemente puedo llegar y dar una lista con todas las coordenadas. Como sé que tengo que llegar a 22.257, en realidad tengo que leer 22.257 por 3 floats. Así que sé cuándo voy a terminar, ¿ya? Eh, entonces, ahí tengo mi lista de puntos. Luego puedo ir a 111, 25, ya 28, 29. Y ahí terminé con mi último vértice, ¿ya? Este que está aquí. Esas fueron las coordenadas de mi último vértice. Y aquí están con notación científica, que quiere decir que esto es 2,043 por 10 al cuadrado, ¿ya? O sea, por 100. Una vez que llegué aquí, aquí tengo células. Aquí estoy definiendo células. Y estoy diciendo que voy a tener 29.329 células. Y este que viene aquí es la cantidad de enteros que voy a listar para que quien lea este archivo BTK sepa cuántos enteros tiene que leer. Porque aquí hay variaciones. Por ejemplo, esto quiere decir que este es un elemento de tipo 6, ¿ya? Que se compone de los puntos 0, 2, 1, 3, 5 y 4. Los índices siguen siendo iguales. Ahora, ¿qué tipo de elemento tridimensional podría tener 6 puntos, componerse de 6 puntos? ¿Alguien tiene alguna idea? Cilindros con... Ah, cilindro con base triangular, ok. Perfecto, eso es un prisma, muy bien. Entonces, claro, en el fondo tengo un triángulo arriba, un triángulo abajo y los conecto, ¿ya? Y eso sería un prisma. Luego, la siguiente también es un prisma, pero si se dan cuenta, esto quiere decir que se compone de los índices 6, 8, 7, que definen un triángulo, y el 0, 2, 1, que definen otro triángulo, ¿ya? Pero después tengo un elemento con 8. ¿Qué querrá decir algo que tenga 8? ¿Qué podría ser? Un cubo, perfecto. Y alguien que tenga 4, una pirámide, como la pirámide, ya, la pirámide de base triangular, claro, eso se llama tetraedro. Y alguien que tenga 5, ese sí sería la pirámide que todos conocemos, que es como la pirámide de Giza, ¿cierto? De Egipto. Y así puedo continuar con los otros elementos que esto tenga. Ahora, dije que iba a tener 29.329 elementos, ¿cierto? Así que vamos a ver qué otra cosa tiene este archivo. Ahora, punto más, bla, bla, bla. Ok, y aquí lo que viene a continuación son los tipos de células, que también es la misma cantidad. Y estoy diciendo que la primera célula es de tipo 13 y que el tipo 13 para mí va a ser un prisma, otro prisma y el otro es de tipo 12, que los 12 van a ser hexaedros y los 10 van a ser tetraedros y los 14 van a ser probablemente las pirámides. Y veamos si tenemos algo más. Eh, tengo mucho más. Sí, y probablemente esa es como toda la información que necesito.
Bien. Entonces ahora, ¿cómo se ve este BTK? Nuevamente fue un archivo de texto, por supuesto, yo lo puedo dejar como un archivo binario, pero si voy aquí, yo tengo una aplicación que lee este BTK. Entonces, voy a mi carpeta, estoy parado en Mixed.tree Data, ya, ok. Voy acá y veamos, entonces estamos viendo CS5, aquí estamos. Y lo que vemos aquí a continuación, esto se llama ParaView. ParaView es una aplicación súper poderosa hoy en día, es un visualizador que lee distintos tipos de formatos y que es capaz de generar distintos tipos de output, es súper bueno. Entonces voy a cargar el objeto y ahí está. Este es casi como el mismo cerebro que estábamos viendo en la otra aplicación, pero a diferencia del otro, en el otro nosotros estábamos guardando polígonos y en particular estábamos guardando puros triángulos. En cambio en este guardamos células y las células son las que típicamente uno se refiere como elementos. Entonces los elementos, aquí, yo hablo netamente de elementos. Aquí tengo hexaedros, primas, pirámides, tetraedros. Entonces, con esto yo puedo hacer cosas bien entretenidas. Como tengo la representación tridimensional, bueno, primero que nada, lo puedo ver como, aquí voy a cambiar la opción, quiero verlo como un wireframe, que esto es el cableado solamente, ¿ya? Que eso también lo podíamos hacer en la otra. Pero aquí puedo hacer otras cosas más entretenidas. Por ejemplo, puedo hacer un clipping del objeto. Ven que aquí dice clip, tan chiquitito pero igual. Dice clip y presiono y me aparece esta cajita, ¿ya? Con algo para cortar. Voy a cortar, por ejemplo, en cero, utilizando una normal de ese estilo. Voy a aplicar y entonces le hizo un corte, ¿ya? Y con ese corte yo puedo ver cómo es la composición interna. Ahora lo estoy viendo plano y perfecto. Sin embargo, yo podría pedirle que esto me lo dibuje como una superficie con arcos. Ah, y ahora cambió la cosa, ¿ya? Entonces ahí estoy trabajando con, puedo ver cómo esto se dividió y aquí se están aplicando justamente todos los algoritmos que hemos estado viendo, como el de clipping. Esto lo puedo correr como yo quiera, le pongo apply y lo corta en otra sección, ¿ya? Y lo que les decía anteriormente, es esta representación se puede mezclar con otra. Por ejemplo, si llego aquí y cargo el original, claro, se superpone. Entonces, no estoy viendo nada nuevo, salvo quizás algunas cosas por ahí que son artefactos que me están indicando dónde se cortó. Pero la gracia de esto es que yo le puedo decir al primero, que es el que engloba todo, que ese lo quiero ver como un wireframe, ¿ya? Como un cableado. Entonces ahora se ve así. Y puedo ver, digamos, cómo se ve el conjunto de la superficie y cómo se ve un corte en particular. Y puedo volver al clipping incluso, puedo correrlo más allá, donde yo quiera, lo aplico y se actualiza. Entonces, sigo viendo el conjunto de cosas y aquí estoy, no estoy haciendo nada que tenga que ver con la simulación. Simplemente son cosas de visualización a partir de cosas que, claro, se pueden utilizar para el modelamiento. Y aquí yo puedo variar la normal si quiero. Puedo agarrarlo de aquí y jugar como yo quiera. O hacer cualquier tipo de corte. Llego y aplico y se ve así. ¿Ya? Entonces es una herramienta bien poderosa de visualización eh, y permite hacer este tipo de cosas sin mayor problema. Eh, Entonces, esa era una de las gracias que quería comentarles de que básicamente cuando nosotros estamos almacenando esta información, es muchas veces son listas de cosas, son listas de puntos mezcladas con listas de vértices, mezcladas con normales en algunos casos, mezcladas con, ¿cómo se llama? Con definición de elementos superficiales o de elementos, ¿cómo se llaman? Que son volumétricos.
Y esos archivos, si yo quiero, los puedo comprimir para que queden binarios, obviamente, pero naturalmente fueron creados como una lista de enteros y floats, con un cierto formato, y luego las aplicaciones son las que los van a leer. Van a decir, ah, ya, estos son los vértices, estas son las caras, estos son los, ¿cómo se llama? Los elementos tridimensionales que ya conversamos, y, y como les dije, van a haber múltiples formas de almacenarlo. ¿Cuál más? Miren, por ejemplo, voy a cerrar esto. Si quieren, vemos otra representación, como por ejemplo, tengo aquí M3D, creo, ¿no? M3D, sí. Miren, por ejemplo, esta es otra que, que dice, tengo una lista de nodos que lo define como un array de strings, y aquí dice cuántos nodos hay, y después fíjense que aquí va indicando algo, 1, 1, 1, 1, 1. Este formato, además, permite, por ejemplo, de que dice que los puntos que tienen un índice 1 al partir son puntos fijos, mientras que si tienen 3 o 2, significa que tienen mayor grado de libertad y por lo tanto se pueden mover, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo a este modelo le aplico una fuerza, entonces todos los que tengan 1, indiferente de la fuerza que yo le aplique, se van a quedar donde yo los dejé. Pero si tienen 2 o 3 y le empiezo a aplicar una fuerza, entonces esos vértices se van a desplazar en función de la fuerza que yo estoy aplicando al modelo. Por lo tanto, no es que solamente yo guarde información gráfica dentro de algunos formatos, sino que además puedo guardar otro tipo de información. 10.941. Claro, y aquí este tiene los elementos. Y los elementos dice que, por ejemplo, se utiliza una R para decir que es un prisma. Tiene aquí 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y estas son constantes que se utilizan en el modelamiento de cómo se comporta el elemento. Si ustedes tienen un cubo, ¿ya? Y están haciendo una simulación, por supuesto que importa el material de este cubo, ¿ya? No es lo mismo que este cubo sea un sólido de concreto a que sea un cubo de gelatina. Si a un cubo de gelatina yo le aplico una fuerza, claro, va a llegar un momento en donde lo voy a destrozar. En cambio, a un cubo de concreto, para que ocurra ese efecto, voy a tener que aplicar una fuerza, pero mucho, mucho mayor. Entonces, aquí, como les dije, estoy definiendo el tipo, estoy diciendo, este en particular va a ser un prisma, ya que se compone de estos vértices, al igual que como lo teníamos en el otro. Pero además aquí estoy considerando que este es el módulo de Young. Este era bueno, son otras constantes que en el fondo a partir de ellas definen el comportamiento de este elemento. Entonces, si yo este 1000 lo cambio por un 900, pasé de concreto a madera, por ejemplo. Ya no, el que estaba con 1000 es como si fuera de concreto y el que es de 900 es como si fuese madera. Entonces, ustedes pueden ir agregando tanta información como sea relevante para lo que quieran realizar. ¿Qué más tenemos en este? Creo que eso era todo. Sí, claro, lo mismo para cada uno de los elementos. Y tengo algún otro más. Y luego, aparte de esto, claro, les voy a mostrar otra diapositiva que tiene que ver con los VRML. Los VRML fueron muy utilizados durante un montón de tiempo. Yo creo que hoy en día ya se utilizan menos. Eh, Partieron, digamos, en 1995 y quería ser, digamos, un estándar para hacer gráficos en Internet. Por eso hablamos de 1995. Entonces, la idea era que yo pudiese especificar a través de un archivo de texto, como los que estábamos viendo recién, pero luego yo pudiese enviar este archivo de texto, que es súper fácil de comprimir y todo, y que llegase al computador de alguien más vía internet, y esa persona entonces pudiese, el computador de esa persona lo pudiese interpretar y ver cómo estaba interactuando. Porque en el fondo, cuando los anchos de banda no eran como los que tenemos hoy, enviar un video, uff, eso era imposible, o sea, uno se tardaba mucho tiempo en cargar un video.
hoy en día eso es natural y normal para nosotros. O sea, cargar un video, de hecho uno reclama cuando está lento, cargar un video de YouTube y no sabe cuántos, a veces hasta giga puede estar viendo ahí. Cuando ve una película en alguna plataforma también, está descargando una cantidad de información, pero enorme. Ahora intenten volver hacia cuando Internet permitía trasladar solamente unos cuantos kilobytes por segundo. Entonces, por ello era necesario no enviar imágenes, no enviar fotos, sino que perdón, información a través de archivos de texto que el otro computador pudiese interpretar y así desplegar la información. Entonces, claro, ver ML permitía hacer muchas más cosas que simplemente definir los elementos, definir los colores y cosas por el estilo. Permitía hacer animaciones y hacer animaciones, digamos, en el browser. De hecho, hasta el día de hoy, sin duda, Chrome y cualquier otro browser debe ser todavía capaz de interpretar un archivo VRML y lo abre y, ¿cómo se llama? Y se va a cargar la animación por sí sola. Entonces, claro, aquí, por ejemplo, aquí estamos definiendo VRML versión 2.0 que va a estar en UTF-8 y que es una caja. Listo. Y eso lo interpreta. Y en vez de enviarle esta foto que tiene fondo negro, que tiene, digamos, este comportamiento frente a la luz, etcétera, se le enviaba estas dos líneas y el otro computador era capaz de interpretar. Entonces podía definir, digamos, esfera, un montón de cosas, definir propiedades ¿cómo se llama? De los focos de luz que uno iba a considerar, incluso considerar cómo se iba a comportar ese foco de luz, si iba a ser iluminación, digamos, focal o si iba a ser para toda la escena, cosas por el estilo. Definir vectores, hacer un montón de propiedades si quiero llegar por ahí a una como animación. Claro, aquí está definiendo también materiales. Por ejemplo, definir que el material es difuso, tiene un color difuso, por lo tanto, cuando se ve afectado por la luz, la forma en que se va a reflejar la luz no va a ser la misma que para los objetos que no son difusos. ¿Qué más? Tipos de variables, claro. Y uno podía interactuar, digamos, o sea, hacer rotaciones sin ningún problema, aplicar transformadas, que son las que nosotros vimos anteriormente, o sea, aplicar una traslación, aplicar una rotación con respecto a algún eje en particular. Y claro, o sea, imagínense, pues, ¿no? eh, hacer un video que está basado en imágenes y que hacía la rotación de un objeto en 90 grados y que se viese eso relativamente bien, claro, hacerlo en mi computador localmente en 1995 era súper factible, o sea, cualquiera lo podía hacer, pero que otro lo pudiera ver en su computador, cómo yo lo estaba afectando, eso era muy complicado por las restricciones de Internet. Entonces, yo en vez de enviarle el conjunto de fotos, le enviaba, mira, esta es la transformada que le estoy aplicando ahora al objeto. Y en el computador de la otra persona recibía este archivo de texto pequeñito y entonces actualizaba la escena que se estaba representando. Em, y claro, puedo superponer, por supuesto, varios objetos, hacer traslaciones, cosas por el estilo. Eh, y quería llegar por aquí. Claro, puedo definir gradientes para las rectas. Esto cada vez se fue volviendo, fue creciendo y creciendo porque, claro, estaba la necesidad de poder interactuar visualmente con objetos entre varias personas que estaban localizadas en distintas partes del mundo. Dado que los anchos de banda no permitían realmente hacer el video y enviarlo. Y claro, aquí finalmente está esto que quería mostrarles que también uno podía hacer animaciones. Por ejemplo, que cuando alguien cliquease este objeto, este se desplazase de esa forma. Entonces, no era para nada algo estático, sino que tenía ¿cómo se llama?, comportamientos de agarrar la interacción con el teclado, la interacción con el mouse, y a partir de eso definir caminos. Decir ya, ok, vas a seguir cierto vector, te vas a desplazar por tanto, luego vas a cambiar a otro vector y te vas a desplazar por otra cosa. Y con eso permitía, digamos, hacer las animaciones.
Claro. Claro que, o como les dije anteriormente, esto hoy en día ya está completamente obsoleto. O sea, hoy día hacer un video, subirlo a la red y mostrárselo a la otra persona es súper fácil. E incluso ya ni siquiera es necesario hacer el video. O sea, lo que estamos haciendo ahora, de que yo les esté compartiendo mi pantalla por internet y todos puedan ver, digamos, cómo estoy bajando, subiendo, estamos escribiendo al mismo tiempo y además están recibiendo mi audio, claro, esto de VRML quedó completamente obsoleto, pero era algo para otros tiempos. Igual logró avanzar. Así que eso. em, y la última diapositiva tiene que ver con fractales, pero eso es algo más, ¿cómo se llama? Más anecdótico. em, Sobre dimensiones fractales no es algo que me voy a meter, porque también tiene tiene sus límites con respecto a la gráfica. Lo único sí entretenido es que a través de fractales yo puedo hacer cosas tan complejas como esto en la gráfica, definiendo pequeñas funciones, digamos, recursivas. Eh, Así que, bueno, si quieren ver esta diapositiva, la pueden ver, digamos, que está disponible también en aula, eh, pero no lo voy a pasar netamente como materia. Así que eso, terminamos con el curso. Terminamos con la parte teórica del curso en realidad. Eh, Había una pregunta que si era como una especie de lenguaje para figuras, claro. O sea, los VRML eran lenguajes en donde la idea final incluso era poder representar mundos virtuales. O sea, yo creo que eso fue un precursor de lo que luego terminó siendo Minecraft, por así decirlo. En donde yo a partir de cosas bastante simplificadas podía construir un mundo y viéndolo hacia atrás en 1995 perfectamente alguien con VRML o ya 1998 pongamos, perfectamente alguien podría haber creado Minecraft y que interactuaran multiusuario en 1998, imagínense, eh, enviando estos archivos de texto para que se fuese actualizando, digamos, eh, la interacción entre los distintos usuarios. Y de hecho, más o menos por esa época ya empezaron a salir juegos como Doom, ¿cierto? Que eran o sea, eran primera persona y además, claro, era de interacción entre varios jugadores. Entonces, muchas veces las animaciones ahí, más que estar enviando videos, el mismo video para todos, la gracia de esos juegos es que se enviaban mensajes cortitos entre ellos para saber la posición de uno y del otro. Y luego, dado que ya se sabía cómo era el otro jugador, la apariencia del otro jugador en el juego, entonces eso ya se había enviado previamente. Y uno podía actualizarlo con poca información entre ellos. Entonces, claro, VRML fue como un precursor de ese tipo de cosas. O fue quizás algo que permitió que gente soñara para llegar a hacer juegos como Doom en un comienzo, y de ahí en adelante todos los juegos hoy en día en línea que, que se realizan, digamos, eh, que van a seguir creciendo sin duda. Bien, preguntas. Lo de fractales no. Lo de lo otro, de los archivos que estuvimos viendo, sí, pero en realidad no es mucho que les pueda preguntar. No les voy a preguntar, eh, haga una malla en un archivo de texto. O sea, podría, pero ¿para qué? No le veo mucha aplicación. Tendría que pedirle algo más bien chiquitito y no es la idea. Pero sí les podría preguntar por qué hay múltiples formatos de archivo de texto, por qué no se ha unificado, por qué no tenemos un solo XML hoy en día que haga todo. Son preguntas que son incluso un poco abiertas. Eh,
Claro, o sea, nosotros podemos buscar efectivamente, pensar de que quizás XML es muy amplio y además yo tengo ya aplicaciones que funcionan con esos archivos, entonces para qué modificar algo que funciona? Hay mucha gente que piensa así. ¿Para qué vas a cambiar algo que funcione? Em, entonces, sí, claro, hoy en día, por supuesto que también existen archivos, o sea, objetos que se describen a partir de XML. em, y claro, están bastante expandidos, obviamente. Pero también hay mucha gente que sigue trabajando con los otros formatos porque en realidad tienen aplicaciones que son muy difíciles de cambiar o que ellos no pueden modificar y que esas aplicaciones que son tan confiables para ellos no son capaces de escribir archivos XML. Entonces tendrían que hacer un conversor del formato de ese software hacia un XML y es por ello en realidad que no hay estándares. O sea, eh, si salimos del mundo de la gráfica y nos entramos en el mundo general de la informática, ustedes bien saben de que hay muchos bancos que tienen sistemas financieros en Fortran o cosas por el estilo, en lenguajes, pero de antaño así, y ellos no hay forma de que tú los convenzas de que actualicen eso, porque son sistemas completamente confiables para ellos. Han funcionado toda la vida y no están dispuestos a correr el riesgo de que ustedes lleguen, van a decir, mira, van a llegar unos chicos que quieren cambiar el lenguaje, que en realidad me dicen que es bonito, es bueno actualizarlo y todo, no voy a tener ninguna ventaja como banco. ¿Y qué pasa si se equivocan? ¿Y qué pasa si lo programan mal y ¿cómo se llama? Y pierdo miles de millones de dólares en el primer día que se ponga en uso esta cuestión? Entonces, claro, hay sistemas que son súper robustos, que han funcionado durante millones de años y que como son críticos para ciertas empresas, entonces no están dispuestos a cambiarlos. Entonces, una respuesta siempre para este tipo de cosas, ¿por qué no existe un estándar? Es porque hay mucho, ¿cómo se llama? Hay muchas cosas que son reacias al cambio. Y eso lo tenemos que aceptar casi como una verdad absoluta. Así que eso. Bueno, como les dije, en la página de aula tienen certámenes que he tomado años anteriores y también están sus pautas. Lo que yo siempre le digo a mis alumnos, indiferente si están en primer año o en el último, es que ojalá no lean pautas, sino que vayan e intenten resolver los ejercicios ustedes mismos y luego vayan a ver las pautas cuando ya quieran confirmar que la solución estuvo buena o mala, o bien cuando ya les duele demasiado la cabeza y no saben cómo resolver el problema, pero la idea es que no lo hagan así. O sea, leer pautas los transforma ¿cómo se llama? En excelentes personas para comprender cómo otros solucionan los problemas. Y en el certamen vamos a evaluar cómo ustedes solucionan los problemas. Así que yo siempre le digo a los alumnos que ser capaz de entender cómo alguien soluciona un problema no hace que uno sea bueno en solucionar problemas. Eso, el lunes no les voy a hacer clase, sin embargo, lo que sí voy a estar haciendo, por supuesto, y como siempre voy a estar, ¿cómo se llama? Leyendo mis emails, así que si tienen consultas me las pueden hacer en cualquier momento, para que me van a esperar al lunes a la clase. Por eso prefiero no hacer la clase y si les quedan dudas de los certámenes o de las pautas, me escriben un email y intentaré responderles lo antes posible. Y entonces lo que vamos a hacer es que el lunes no tenemos la clase y el miércoles, desde las 3:30 a las 4:30, van a tener habilitado entonces el certamen 1 para responder. Em, ¿Y cómo se llama? Y ahí, claro, yo les voy a enviar un látex. Ideal si, ¿cómo se llama? Si contestan el látex, ahora si les pido que dibujen cosas, las pueden dibujar, quizás tomarle una foto y agregar al látex, o ya si lo quieren escribir en Word también lo pueden hacer, no hay problema. A lo que voy es que
me gustaría evitar dentro de lo posible que le tomen foto a una hoja escrita a mano, porque eso hace difícil la lectura, ¿ya? Eh, Así que ojalá esté en formato digital. ¿Hay que conectarse por Zoom? No, ustedes ya están viejos ya, po, para esas cosas, ¿cómo se les ocurre? No. Confiamos todos en todos. Así que yo les voy a dejar habilitado ahí el link en aula para que ustedes lo entreguen en cuanto estén listos. Y el enunciado va a estar disponible desde las 3:30 en adelante, y a las 5:30 se cierra ¿cómo se llama? Em, el link para subir su respuesta. En realidad, miren, ya, como se los voy a pedir digital, lo vamos a dejar hasta las 6 de la tarde, para que tengan un poco más de tiempo para escribir. ¿Todos de acuerdo? ¿Qué pasaría si tengo problemas de internet? Ya, chuta, ahí es complicado. Si llegan a tener problemas de internet, entonces, a ver, ahí hay dos cosas. Uno, va a ser difícil que me puedan avisar porque por algo tienen problemas de internet. Pero si tienen un poquito de ancho de banda para avisarme de que tienen problemas, por lo menos hagan eso. Y segundo, lo que tendría que ocurrir es que a la brevedad, o sea, en cuanto puedan, realmente me envíen la respuesta. Es decir, que si a alguien se le cae internet y no puede enviarlo, en cuanto llegue me envíe su respuesta si es que ya Aula no está habilitado. ¿De acuerdo? Había dicho de las 3:30 a las 6 ya, pero que ya de las 3 a las 6 ya. Sí. En realidad el tiempo no es un problema para mí. La idea es que demuestren que saben la parte teórica. Ya, entonces quedo atento a sus emails. Las personas que todavía no me hayan enviado su paper, por favor háganlo, en serio. Eh, y el certamen va a estar disponible desde las 3 de la tarde y ya hasta las 6 lo pueden entregar. Si a alguien se le cae internet antes de entregarlo, entonces ojalá que haga un esfuerzo máximo para avisarme y que en cuanto pueda me envíe su respuesta por último por email, ¿ya? Y ojalá que los archivos que me envíen sean PDF, porfa, que no me gusta leer doc, si es que lo van a hacer en Word. Ya, pues, estamos entonces. Éxito y ahí nos mantenemos por contacto por aula y por los mensajes que les vaya enviando. Que estén bien, cuídense.